que vamos a hablar desde la parte del esófago hasta el ano. Vamos a hablar de esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto ano, apéndice fecal. La parte de glándulas anexas como el hígado y el páncreas, hasta la vesícula biliar, ustedes lo van a tocar en un futuro final. Este marco ustedes van a hablar sobre la vaciamiento gástrico y la función intestinal, y el que sigue van a hablar sobre ello. Entonces, los objetivos de esta clase, vamos a conocer y comprender las diferencias fisiológicas de los distintos segmentos del tracto gastrointestinal, así como las funciones de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, con esta diapositiva, que les estoy mostrando a continuación, y que ustedes también la tienen en su libro, prácticamente resume el 90% de la clase. Entonces, si ustedes comprenden bien esta imagen, lo demás son simplemente adornos o detalles que se van a ir agregando y ustedes van a tener que entender. Pero fundamentalmente es esto. Desde el esófago hasta el colon existe una división en 4 capas. ¿Ya? La mucosa, que viene a ser toda esta parte de acá, desde esta línea rosada hacia arriba, y que tiene sus variaciones obviamente en cada segmento, como por ejemplo en el esófago, que es un epitelio estratificado, no queratinizado, ¿ya? Luego en el estómago ya es un epitelio de tipo glandular, al igual que en el duodeno, en el velludo, en el ilion y en el colon. Posteriormente, esta mucosa está dividida en 3 fases también: epitelio, que ya les dije, lámina propia, que es lo amarillo claro que tienen acá, y la muscular de la mucosa, que es esta línea rosada. Hasta ahí viene la parte epitelial. Luego viene la parte submucosa, en donde vamos a encontrar algunas glándulas, sobre todo en el esófago y en el duodeno. Es algo interesante que les podría preguntar, que es el único sitio donde encontramos glándulas en la capa submucosa, que es en el esófago y en el duodeno. ¿Ya? Y en el duodeno reciben un nombre propio. ¿Cierto? ¿Cómo se llama en el duodeno? Duodeno. ¿Cierto? Las glándulas submucosas del duodeno. Ahora, hay otra estructura también interesante que podría también preguntarles, que es un plexo nervioso que está en la capa submucosa. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. ¿En la submucosa? En la submucosa. El plexo submucoso de Meyling, que ustedes lo ven acá como si fueran estas clips de color celeste. Luego viene ya la capa muscular propia, que a su vez está dividida en 2 porciones. Una circular interna, ¿cierto? Porque imaginemos que esta es la luz del tracto digestivo, entonces esta viene a ser la circular interna, y la que viene la longitudinal externa. Por la distribución de sus fibras. Si imagináramos el tubo digestivo, la circular, digamos, da vuelta o enrolla esa porción, mientras que la longitudinal, la disposición es a lo largo del tubo digestivo. Ahora, entre estas 2 capas, recién está el plexo que ustedes están mencionando y que también podría preguntar, que es el famoso plexo mitérico del áulo, ¿cierto? Y lo tienen ustedes acá. Finalmente, entonces, no, esa es la muscular. ¿Ya? Luego viene una capa llamada la serosa y la adventicia. La adventicia es lo que ustedes ven acá de color mostaza, que está entre la muscular y la serosa. La serosa no es otra cosa que una hilera o una capa de células mesoteliales que recubren la mayor parte del intestino o del tracto gastrointestinal, a excepción del esófago. Entonces, si hacemos una pregunta y yo les pongo: el esófago está recubierto por serosa, no vayan a poner que es verdadero, es falso. Y ustedes ven que la serosa inicia más o menos acá, en el estómago, hasta el colon, ¿cierto? Y acá, en la parte del esófago, no está recubierta por serosa, sino por adventicia. ¿Ya? Ese es un dato interesante. Ahora, por ejemplo, si avanzamos, ustedes se imaginan qué es esta estructura verde que tienen acá.
que está a la altura del duodeno. Claro, viene a ser el conducto coledo, que se une con el conducto de Wilson del páncreas y van a desembocar en un lugar que se llama la ampuela. ¿Y en qué cosa del duodeno está la ampuela? La segunda columna. Entonces, esa estructura representa ese conducto excretor que viene desde la vesícula biliar y que se une con el conducto de Wilson para digamos, vaciar su secreción a la luz del intestino delgado. Ahora, ustedes ven, continúan acá todo el intestino delgado, duodeno, que explicamos que tiene las glándulas mucosas, desemboca este conducto, continúa el yeyuno. Como pueden ver, las vellosidades son un poco más largas, ¿cierto?, que en el duodeno. Luego viene el hilo, y acá hay una estructura interesante, que ya la hemos comenzado en otras clases, la placa de Feyerabend, ¿cierto?, que es importante porque es un sistema de defensa cuyas células que están encima de ellas tienen una modificación y funcionan como presentadoras de antígenos. Son las llamadas células, ¿cómo se llaman esas células? Células M. Las células M que están por encima de estos folículos funcionan como presentadoras de antígenos en la porción del hilo. Luego viene el colon, que ya no tiene vellosidades, como pueden ver, y simplemente tiene esas glándulas que sirven como glándulas absortivas. Cuando vean ustedes la parte de la absorción intestinal, van a ver pues que el contenido pasa por el intestino, llega finalmente al colon y en el colon se reabsorbe la mayor cantidad de agua para endurecer las heces. Por eso las heces no salen líquidas y tan pastosas, salen relativamente endurecidas. Cuando hay un proceso intestinal que altera ese tránsito y lo hace más rápido, ya no da tiempo a que se absorba mucha agua, por eso las deposiciones salen más. Entonces, este cuadrito resume prácticamente casi todo lo que vamos a tratar el día de hoy y algunas cositas o detalles que vamos a ver más adelante. Ya espero que haya quedado comprendido eso, porque en esto se basa toda la clase. Bien, empezamos con el esófago. El esófago es una estructura tubular de localización torácica y que en la parte luminal, o sea, hacia la luz, se aprecian unas pequeñas ondulaciones. Es decir, que no es un tubo totalmente recto, o sea, no se imaginen un tubo como un tubo de cañería totalmente recto, sino ligeramente ondulado hacia la luz. Y eso se debe a que la muscular mucosa empieza a contraerse y produce esas ondulaciones. Otra cosa que ustedes van a encontrar acá es que los plexos nerviosos, que normalmente están en la submucosa y entre las capas musculares, comienzan a aparecer acá en el tercio medio. Esos puntitos que ustedes ven acá, recién aparecen acá. Es decir, en la parte superior o en el tercio superior no aparece. ¿Y por qué creen que no hay en la parte superior? Por el tercio superior. Claro, porque es un estriado voluntario. La parte superior del esófago se encuentra una estructura conocida como el esfínter esofágico superior, que viene a estar representado por el músculo clínico-canino, que es un músculo voluntario. Es decir, cuando uno empieza a deglutir, incluso puede tener la deglución hasta cierto punto y regresar. Pero una vez que ya pasa esta porción, ya es más difícil, porque ya empieza a aparecer el músculo liso en el tercio medio, la mezcla de los dos, y en la parte inferior ya es principalmente el músculo liso. ¿Ya? Eso es algo que también me gustaría que llegue para que no haya dificultades cuando se hagan preguntas respecto a eso. Ahora, ¿qué nos limita el esfínter esofágico inferior? Pues en realidad no es un límite bien establecido ni anatómicamente establecido. Por ejemplo, ustedes ven esta línea de color rojo
claro o rosado, viene a ser el diafragma. De casualidad les pregunto, ¿el diafragma es el límite o forma el esfínter esofágico inferior? Falso, ¿ya? Porque el esfínter esofágico inferior no está bien delimitado y histológicamente se va a ver, para que vean, como una línea conocida como la línea Z, que viene a ser dada por el cambio o la transformación del epitelio. Toda esta zona de acá viene a ser epitelio escamoso que corresponde al esófago, y en esta zona donde empieza el cambio de epitelio se le conoce como el epitelio cilíndrico del estómago. Y ustedes ven que en la parte superior está el diafragma, y por lo tanto esto no es el esfínter esofágico. Y acá ustedes lo ven. Estas son imágenes por endoscopía y ven que esta parte es un poco más rosada y esta parte es un poco más roja. Y esta zona de acá, este agujero, representa la entrada hacia el diafragma. Entonces, esto de acá viene a ser el cambio por la transformación del epitelio. Acá lo pueden ver como lo han delimitado con esta línea de color azul. Acá este es el orificio de la entrada hacia el estómago, ¿no? Y acá también lo ven de otra. Entonces, yo les podría preguntar qué viene a delimitar los mismos esófago gástrica. Yo podría ponerles como algo verdadero que viene a ser dada por el cambio, por la transformación del epitelio escamoso al cilíndrico simple, ¿cierto? Y que endoscópicamente se ve como un cambio de coloración conocido como la línea Z. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, si yo le pongo que el límite es el diafragma, falso, porque no está bien establecido. Entonces, muy bien, espero que haya quedado claro esta parte. Ya. Esta es una fotografía electrónica de barrido. Es una de los tipos de imágenes que más me gustaban cuando estudiaba el pregrado, porque impresiona como si fuera una imagen tridimensional. Y esta viene a ser la luz del esófago. Como ustedes pueden ver, existen unas ondulaciones que les explicaba, que no es otra cosa que una contracción de la muscular de la mucosa. Por eso se ve esto. E histológicamente es lo que ya les había mencionado. Las cuatro capas que ustedes ven, la mucosa formada por el epitelio escamoso, por el epitelio escamoso estratificado, luego viene la lámina propia, luego viene esta línea de acá más rosadita, que es la muscular de la mucosa o la muscular mucosal. En la submucosa encontramos estas glándulas submucosas que van a drenar hacia la luz. ¿Y qué función tienen? Van a secretar un moco que va a permitir la lubricación del esófago al momento de que uno deguste los alimentos, para que eso pueda pasar con facilidad. Y se estima que el alimento demora para llegar de la cavidad oral hacia el estómago aproximadamente 2 segundos. ¿Ya? Ahora, ¿influye bastante la gravedad? Sí, porque uno en libre de estación come, la gravedad ayuda y pasa más rápido. Uno puede deglutir, por ejemplo, si se pone con la cabeza hacia abajo, los pies para arriba, también puede deglutir, porque el esófago empieza a contraerse y vienen las contracciones primarias para que pase la mayor parte del bolo alimenticio. Los restos de alimentos que se quedan en el esófago vienen las contracciones secundarias y permiten el resto del paso. Finalmente hay otras contracciones terciarias que permiten el paso de todo el bolo. Ahí va a ser un poco más lento, pero también va a pasar. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Vamos a encontrar estas glándulas, que les puedo preguntar esto, ¿no? El esófago y el duodeno son los lugares donde encontramos glándulas submucosas. Luego viene la muscular en dos porciones, la circular interna, la longitudinal externa. Y ya saben que a partir del tercio medio hasta el tercio inferior es donde empieza a aparecer los flexos, cierto tanto de Meissner como de Auerbach. Y finalmente la adventicia, que no es otra cosa que una capa de tejido adiposo con algunos capilares linfáticos y sanguíneos. ¿Ya? Y no encontramos serosa. Recuerden que el esófago no tiene serosa. ¿Ya? Porque la serosa solamente está presente en los órganos intraabdominales y el esófago es intratorácico. ¿Ya? Acá tenemos otro poro
realizar lo mismo. La capa mucosa con el epitelio, la hematropia muscular de la mucosa, luego la submucosa, la muscular, el plano interno, la longitudinal externa y la dermis. Esto es lo que he explicado. Y esta es una zona de transformación, justamente de esa unión del epitelio escamoso del esófago y el epitelio gástrico. Para que vean esa unión, ¿cierto? Acá vamos a tener las uveolas, este es un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia, ¿no? Y acá ven esa transición de los epitelios. Y tenemos este caso de acá, que incluso fue una pregunta de examen, cuando les dije cambio de un epitelio por otro maduro frente a una no. Vemos acá un epitelio del intestinal. ¿Qué hace el epitelio del intestino al lado del esófago? Significa que ha habido una lesión en esta zona y el epitelio gástrico, cilíndrico simple, ha cambiado a uno cilíndrico con células caliciformes y chapa estriada. Entonces, esa patología, si la encontramos a nivel del esófago, ¿qué nombre recibe? La frase es el cambio, pero el nombre de esa enfermedad. Esófago de Barrera. El esófago de Barrera, el famoso esófago de Barrera. B de bueno, A, W, E, T, T, ¿no? El esófago de Barrera. Muy bien, quisiera saber si ha quedado claro hasta la parte del estómago, para pasar al estómago, o hay alguna duda. ¿Está clara la parte del estómago? El estómago tiene 4 porciones, anatómicamente definidas. El cardias, que es la zona que está inmediatamente por debajo de la línea Z, o esa línea de transformación de epitelio, que es como Z. Luego viene el fondo, o también conocido como área oral. ¿Y por qué se llama área oral? Porque esa área tiene que relajarse para que el bolo alimenticio que viene del esófago pueda ingresar. ¿Ya? Luego viene el cuerpo, conocido como área caudal, que se contrae para permitir el vaciamiento gástrico hacia el intestino, y finalmente la región del antro o antropilórico. ¿Ya? Ahora, cada una de estas porciones va a tener unas ligeras variaciones con respecto al epitelio que lo recubre. Todos tienen epitelio cilíndrico superficial, sin embargo, por ejemplo, en la porción del cuerpo vamos a encontrar 2 tipos de células importantes que cumplen una función en la digestión, que son las llamadas células parietales y las células principales. ¿Ya? Eso sí me gustaría que entiendan bien, porque va a ser motivo de preguntas también, tanto para el seminario como para el examen de hoy. ¿Ya? Solamente es solamente para recordar la parte de la explicación. Ustedes tienen este tronco. ¿Cómo se llama esta arteria? Que va a dar origen a 3 arterias. Dentro de ellas, la arteria hepática, que activa esta rama para la irrigación de la curvatura menor, la otra rama para la curvatura derecha, que va a irrigar la curvatura mayor, y ramas de la arteria esclénica, que a su vez se las toman por esta zona para irrigar la parte posterior y terminar la curvatura mayor. No es solamente para recordar, que ustedes lo dominan mejor que yo. Bien, vamos a tener la histología del estómago. El estómago tampoco es una cavidad totalmente aplanada. Nosotros vamos a encontrar una especie de ondulaciones también
pero acá recibe otro nombre. Por ejemplo, toda esta ondulación que nosotros medimos en el estómago, acá en el estómago también se presenta, pero tiene un nombre especial, se llama rugosidad. Y en el intestino también existe esto. Y allá, y en el intestino delgado se llama pliegue. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta y al momento de que se formule alguna pregunta yo les diga pliegue gástrico, está mal dicho. O si yo digo rugosidad intestinal, también está mal dicho, porque la rugosidad es en el estómago, ¿ya? Rugosidad y pliegue es en el intestino, ¿ya? Para que no confundan ustedes. Entonces, también existe la mucosa, que está conformada por su epitelio, por la lámina propia, la muscular de la mucosa, viene la submucosa, por su plexo de Leissner, y la muscular. Ahora, la muscular propia, que es la que está acá abajo, ya habíamos dicho que existe la circular interna y la longitudinal externa. Acá va a tener una variación. ¿Alguien sabe cuál es esa variación del estómago en la capa muscular? No, son tres capas. Son tres capas. Son tres capas. Son tres capas, ¿cierto? ¿Y cuál es la otra capa? Oblicua. La oblicua, ¿cierto? Es una oblicua que está más interna todas. Por eso acá cambia de nombre y se le llama oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Repito, en todo el tracto tenemos que la capa muscular de dos porciones, la circular interna y longitudinal externa. Pero en el caso del estómago existe una tercera capa que ya lo mencionó su compañero, que es la oblicua. Y esa oblicua está más pegada hacia la submucosa, por eso se le llama oblicua interna. Entonces la circular queda en medio, por eso se llama circular media, y la longitudinal mantiene su lugar longitudinal externa. Ahora, ¿por qué creen que se da ese tipo de disposición? ¿Qué función cumple el estómago? Digestión. ¿Qué hace con el cuerpo? Antes de degradarlo, ¿qué hace? Lo mezcla, ¿cierto? La función es mezclar. Pues ya pensé con esa tercera capa hace esa función de mezcla, de función, de retropulsión. Es decir, hace que el bolo avance y también retroceda. Avance y retroceda dentro del estómago de tal forma que lo está mezclando. ¿Ya? Para que finalmente quede como una masa, como si fuera un puré, y pueda pasar por el orificio del píloro, que es un orificio muy pequeño, de apenas unos cuantos milímetros. Si no nos pasaron, imagínense todo lo que comemos nosotros, pizza, pollo, carne, a veces no masticamos, tragamos nada más. Entonces, el pobre estómago tiene que triturar toda esa comida para dejarla como un puré y pueda finalmente pasar. Entonces, esa es la función del estómago y por eso esa disposición. También va a tener una capa alimenticia en la cual existe el tejido adiposo y algunos vasos sanguíneos, y finalmente también la capa seosa. Entonces, este corte histológico viene a ser la porción del cardias, la porción que está adyacente a la unión con el esófago, y vamos a tener ese tipo de glándula. Es una glándula con una desembocadura, una única desembocadura. La parte inicial se le conoce como cripta o foveola, de la segunda capa. Cripta o foveola. Y finalmente la glándula, en el interior de la glándula propia, de aquí, tiene esa disposición como enredada o enrollada. Por eso si ustedes, según un corte histológico, si hacen un corte acá, lo van a ver como si fueran múltiples glandulitas o múltiples vecinos, pero es por este y por el siguiente. ¿Ya? Esa es la disposición a nivel del cardio. A nivel del cuerpo, tiene esta otra disposición, ya no es enrollada. Tiene la cripta igual,
el cuello y finalmente estas estructuras tubulares alargadas que llegan hasta entrar en contacto con la muscular de la mucosa. Ahora, ¿por qué es importante esta disposición? Porque acá vamos a encontrar estas células muy importantes y que definitivamente deberían ser La madre también se mujer, ¿no? ¿ya? Acá en el gráfico, por ejemplo, pone que la célula madre está en el cuerpo, pero acá no es cierto. La célula madre está en el cuello. ¿Cuál es la función de esa célula madre? Renovación. Exacto. Ya lo hemos visto en el segundo seminario, ¿no? Renovación. Es una célula regeneradora de toda esta glándula. Esa célula madre se puede diferenciar ya sea a una célula glandular que está arriba, productora de moco, ya sea a otra célula madre porque tiene la capacidad de autorrenovación, ¿se acuerdan? De la célula madre. La diferenciación, porque se diferencia a otro tipo de diferencia, a una célula parietal que va a secretar el ácido clorhídrico, a una célula principal que secreta el peptinógeno o a una célula endocrina. ¿Ya? Y acá lo tenemos también. Secreta, centrada, el cuello, la zona más angosta, es donde vamos a encontrar a la célula madre. Entonces, si yo les pregunto, ¿la célula madre se localiza en el cuerpo? Se localiza en el cuello, así como les suelo preguntar, los siguientes enunciados son ciertos, intentos, todos son partes, ahora, otra cosa, para que sepan también, las células parietales, en esta porción del cuerpo, tienden a localizarse en una región más superficial. Y ustedes la ven acá, como si fuera una célula redondita, un poco más pálidas, y las células principales, que son más moradas, están hacia la parte más profunda. Esa es otra diferencia fisiológica, estructural, de la localización de este tipo de células. ¿Ya? Entonces también se me pregunta, las células parietales, por ejemplo, tienen una localización profunda a nivel del cuerpo, vale. De repente las células principales son más superficiales, vale. Y así las células tal producen tantos tales de sustancias, pero a la vez más encima, aprendiendo bien eso, ya vamos a tener dificultades al momento de poder otra imagen para verlo. Las células parietales son un poco más rosadas, las células principales son un poco más moradas. Y esto también les va a servir para su práctica de gastrointestinal. Cuando vean cortes histológicos del estómago, van a ver este tipo de células y seguramente les van a pedir reconozcan una célula parietal y una célula principal que se ven de esta forma. Y espero que no tengan dificultad para poder pasar. Esta es solamente otra imagen. Como ven, las células parietales son más redonditas, rosaditas, ¿cierto? Y las células principales que son más moradas. Ahora acá, estas dos células que me interesan mucho que aprendan. ¿Qué función cumple la célula principal? ¿Con qué secreta? ¿Cuál? El peptinógeno. Secreta peptinógeno. ¿Y para qué le sirve el peptinógeno? Luego ya el peptinógeno es inactivo y se activa pepsina. ¿Y ahí qué? ¿Para qué es importante la pepsina? ¿Qué permite la pepsina? Para la degradación de proteínas, ¿cierto? Para que finalmente cuando llegue al intestino se puedan absorber como aminoácidos.
Porque no absorción, empieza a degradar las proteínas para que posteriormente se puedan absorber en el intestino delgado. Para eso no les adelanto porque ustedes van a hablar ampliamente de entonces no voy a adelantar a los casos. Entonces, esa es la forma esquemática de una célula principal. Tiene mitocondria, aparato de Golgi, un núcleo, y estos gránulos pepsinógenos que contienen el pepsinógeno que se va a activar la pepsina y va a permitir la degradación de proteínas. Esa otra celulita es la célula parietal. ¿Cuál es la función de la célula parietal? Ácido clorhídrico, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más? Aparte del ácido clorhídrico, ¿qué otras sustancias se creen? ¿Para qué es importante? ¿Saben? ¿Han escuchado del factor intrínseco? El factor intrínseco de calcio, ¿cierto? Se cree el factor intrínseco. ¿Y para qué es importante ese factor? Ustedes no han leído absolutamente nada. Eso me lo enseñaron a mí en el colegio. B2, ¿cierto? Para la función de la vitamina B2, porque ese factor se va a unir a la vitamina B12 y lo va a llevar hasta el ilion, que es el lugar donde se absorbe la vitamina B2, ¿cierto? Y después lo también eso. Entonces, ¿qué se ocurre aquí en esta célula? Que estos canalículos, ¿cierto? Y cantidad de mitocondrias, como se lo puede ver, y unos receptores encargados, digamos, o son los estímulos por los cuales se va a secretar ese ácido clorhídrico. El receptor de gastrina, ya saben que la gastrina es una hormona secretada por las células G del antro. Esta sustancia llega acá y va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. La acetilcolina también y la histamina también. Es por eso que ustedes han escuchado sobre la ranitidina, ¿cierto? Cuando dicen, ya tienes una gastritis, te va a tomar ranitidina. Pero dicen, ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar ranitidina? Porque la ranitidina es un antihistamínico tipo H2. O sea, no va a actuar contra la leche, pero va a actuar contra este receptor y va a impedir de forma parcial la disfunción de la producción de ácido clorhídrico. Pero cuando dicen, ya, vamos a darle algo más fuerte, como el omeprazol. En dónde actúa el omeprazol, o la omeprazol, o omeprazol, o citrinamazol. Para todos esos nombres, ¿dónde van a actuar? En la región doctora sobre ninguno de estos, actúa sobre una bomba que está acá, que es la bomba, la ATPasa dependiente de hidrógeno y potasio, que es la que se va a encargar de la formación de ese ácido clorhídrico. Es más potente porque simplemente inhibe esta bomba y no se forma el ácido clorhídrico. Por más estímulo que tenga acá, esta bomba va a estar inhibida y no se va a formar. Entonces, tenemos este capilar que pasa por aquí, ¿cierto? Tenemos el CO2 que se fusiona o se une con el agua, se va a transformar en ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica. Este se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. Este bicarbonato va a salir finalmente hacia la luz para ser, digamos, como un tampón o para alcalinizar un poco el pH, dado que el ácido clorhídrico va a tratar de acidificar. ¿Ya? Entonces, este hidrógeno se va a intercambiar. Acá va a salir por medio de los canalículos, el potasio se
se disocia, ¿cierto? Y el cloro sale y se une con el ion del hidrógeno. Entonces aquí en la luz no se forma eso, el ácido clorhídrico, se secreta, se forma acá, en estos canalículos, y ahí recién se forma el ácido clorhídrico. Ahora, ese ácido clorhídrico puede ser dañino. La célula, ninguna célula resistente al ácido, pero existen las células superficiales productoras de moco más el bicarbonato que protegen y mantienen esa armonía en el estómago para evitar que haya un daño del epitelio. Y acá lo tenemos nuevamente, estos rosaditos vienen a ser las células parietales que están secretando su ácido, como pueden ver, luego ácido clorhídrico, y ese bicarbonato que se recicló por acá sale. Estas células mucosas producen un hongo, más el bicarbonato que está acá va a proteger a estas células del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece este condenado bicho llamado licuado? El licuado tiene una gran avidez por estas células superficiales, se adhiere, ¿cierto? Y empieza a destruir esa capita del moco. Ahora, mira, ¿por qué el ácido no lo mata? ¿Por qué el ácido no mata el licuado? Porque cualquier germen, o la mayor parte de gérmenes que entren, mueren por el ácido de los fondos. ¿Está encapsulado? ¿Es encapsulado o no? Una enzima llamada la ureasa. La ureasa lo protege de ese entorno ácido y por los anillos de libre. Entonces, este licoácido, al destruir el moco que protege estas células, este ácido va a actuar acá, va a destruir estas células y va a seguir destruyendo hasta que puede llegar a un vaso sanguíneo y puede sangrar, se desangra. Y por ejemplo, este pacientito que tenía el estómago, las altas velocidades, se le formó una úlcera, como ven ahí, ¿no? Porque ese ácido penetró tanto, el paciente sangraba, posiblemente se haya perforado y no había una cura. Tuvieron que operar, tuvieron que resecar el estómago. Acá tenemos un cobre histológico que va a dar la mucosa del estómago y acá como se pierde. Todo esto de acá es una úlcera, hay inflamación y hay hemorragia. Ahora tenemos las glándulas glandos. La diferencia de las glándulas que están en el fondo gástrico, no vamos a encontrar células parietales ni células principales. Simplemente una cripta popular y un fondo ramificado. Ya por eso, una meta cripta y para las ramificaciones, hacer un forma puede salir como varios cilindros. Y este es un cuadro resumen de lo que han visto tanto en la clase anterior como en la clase como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Esto ya ustedes han visto que voy a hablar. Acá está la distribución, ahora sí la distribución de todo lo que habíamos visto en la primera diapositiva. Y acá está estómago y estómago. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? El intestino delgado. Este es otro corte de electrónica de barrido. Ustedes van a ver esta referencia. Una especie de dedo, ¿cierto? Pero es otra cosa que la velocidad es indeterminada. Igual la misma distribución va a tener mucosa por epitelio, anatomen, de la mucosa. Son mucosas con el plexo de Meixner, y en el duodeno, las glándulas de Ruller, y en el hígado, las glándulas de Reyes, luego viene la muscular propia, con la circular interna, la longitudinal externa, y entre las dos, el plexo de agua, luego la adventicia y finalmente la serosa. ¿Cierto? Y
Y acá, estas ondulaciones que nosotros vamos a ver macroscópicamente se llaman pliegues. Les repito, en el estómago se llaman rugosidades y en el intestino se llaman pliegues. Entonces, si les pregunto, y de rugosidad intestinal, está mal escrito, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo la rugosidad intestinal, etc., desde ahí el término o la semántica es una máquina. No va a ver. Acá lo tenemos nuevamente. Les voy a hacer un pliegue. Todos estos tienen que hacer las velocidades intestinales. La línea perpendicular, pero que la línea opuesta y luego la línea. Acá, esta es una vellosidad. Y esto que ustedes ven arriba, como un borde más rosadito, son las microvellosidades, o más conocidas como bordes de cepillo, porque ustedes también en el microscopio electrónico parecen efectivamente como un cepillo, o también se le llama chapa espirada. Con esos nombres lo pueden encontrar: microvellosidades, bordes de cepillo, chapa espirada. ¿Ya? O sea, es lo mismo, como lo referimos a ello. Entonces, algo que yo sí les podría preguntar es: ¿y para qué sirve todo eso? ¿Por qué existen vellosidades, microvellosidades, pliegues? Para aumentar el área de absorción, ¿cierto? El intestino delgado tiene aproximadamente 7 metros, 10 metros, variable. Pero esos pliegues que ustedes ven de la mucosa, si nosotros estiráramos el intestino, hasta duplicaría o triplicaría su tamaño. Aparte de ello, ustedes van a ver que de esta vellosidad existe una depresión aún más, ¿cierto? Una depresión mayor, conocida, por ejemplo, la vellosidad, y aún así una depresión mayor. La vellosidad es una depresión aún mayor, conocida como cripta, la cripta del nivel, que aún así, si nosotros estiramos, amplía aún más el área de absorción. La cripta del Liverpool. Y las mismas vellosidades aumentan aún más esa área de absorción. Entonces, si yo me pregunto, por ejemplo, cuáles son las estructuras microscópicas, ¿no?, y macroscópicas que permiten incrementar el área de absorción del intestino delgado, vamos a decir pliegues, ¿cierto? Las vellosidades, las criptas y las microvellosidades. Pero ya si ven como otra cosa más, les pregunto todo el cierto, y ustedes saben que va a entonces, acá está lo que les estaba mencionando, ¿cierto? El pliegue, la vellosidad, vamos a ver esta de Liverpool, y aquí, bueno, las microvellosidades que ya las hemos visto en la diapositiva. Ahora, acá es interesante este tipo de circulación, porque nosotros vamos a tener una red de capilares que están alrededor de la vellosidad, o dentro de la vellosidad, llamada como plexo capilar biocitario, y tenemos otro plexo alrededor de esa cripta, de esa cripta intestinal llamado plexo capilar periclítico. Y a su vez vamos a tener este vaso linfático llamado como vaso linfático pilífero, y cuyas afrentes van a ir alrededor de un nódulo linfoide y finalmente salir. ¿Cuál tendría que ser la función de este vaso linfático? De repente le puedo proponer algo por ahí, ¿no? ¿Qué tendría que ser un vaso linfático ahí en una velocidad? Ahí lo van a entender un poco mejor, pero les adelanto que los kilometrones que se forman de la griega van a pasar acá
así brevemente nada más porque en el seminario también les he pedido que me hablen sobre las diferencias histológicas de duodeno y ayuno e ilio. Entonces, así les adelanto. Por ejemplo, en el duodeno vamos a encontrar que las vellosidades son un poco más anchas, ¿cierto? Y vamos a encontrar en la capa submucosa estas glándulas llamadas glándulas de Brunda. En el ayuno vamos a encontrar que estas vellosidades son un poco más altas. Ya nos encontramos en la capa submucosa esas glándulas. Y en el ilio, las vellosidades conservan nuestra altura, pero aparece ese nódulo conocido como placa de Peyer. ¿Ya? Ahora, esta placa de Peyer tiene una función inmunológica, como ustedes lo pueden ver acá, los agregados linfoides, por debajo del epitelio, debajo de la mucosa, y las células que están por encima de ello se le conocen como las células G, que funcionan como presentadoras de antígenos para los linfocitos que se encuentran acá. Para que puedan responder mediante todos los procesos que yo ustedes conocen, ¿no? De inmunidad ante un proceso de suceso de infección. Se dice pues que una respuesta exagerada en esta región va a producir algunos procesos inflamatorios intestinales, como por ejemplo la de Crohn, y cuando se produce también en el colon la famosa colitis ulcerativa. Acá también vamos a encontrar otras células importantes, las llamadas células de Panet. ¿Qué función tienen las células de Panet? ¿Quieren arreglar qué es lo que se cree? ¿Por qué creen que vamos a hacer Lisosima. Cuando ven como la cara. como bactericidas dentro del intestino por medio de estas sustancias, ¿no? Como el tumoral, la lisosima, la penicilina. ¿Ya? Lo vamos a encontrar principalmente a nivel del duodeno y del ayuno. En el hilo casi ya no encontramos células de Panet porque está en otro sistema de defensa, algo de crisis, casi no existe en el árbol de defensa. ¿Dónde lo encontramos? Para que vean acá las células de Panet y sobre todo esto que señala las rayas negras. Que viene a ser, si estamos acá en la capa submucosa, ¿qué vendría a ser esto? Estamos en la capa submucosa del intestino delgado y encontramos esta estructura en la submucosa. Y acá hasta
ahí alguna pregunta de ¿Qué de acá? grueso 4. es una estructura que, a diferencia del intestino delgado, carece de velocidades. ¿Ya? Parece Como bien. podemos ver acá, la mucosa ¿Cómo es esto, Fran? tiene solamente suscritas, pero ya no tiene estas prolongaciones uniformes, modelos llamados velocidades que aparecen ahí. Tiene la vena propia, tiene la mucosa, tiene su mucosa igual, la interna no tiene la cosa igual. ¿Qué pasa en la diferencia? No hay velocidades, sí existen las glándulas del Liverpool, la lámina propia, la muscular y la muscular, y las mucosas son similares al intestino delgado, ¿cierto? La muscular externa tiene acá una característica importante. Se condensa o se fusiona en una determinada zona y va a formar una especie de listón o engrosamiento que se ve macroscópicamente y son conocidas como las series del polvo. La célula, si no están atentos, lo están haciendo ruido, porque les decía, la capa longitudinal externa se condensa para formar las series del polvo y la círcula interna también se engruesa y permite formar las áuticas, que vienen a ser como una especie de saturaciones que ustedes van a marcar que se forman. Y esta línea que ustedes ven acá de forma longitudinal viene a ser la línea del polvo. Y en la celosa vamos a encontrar unas formaciones adiposas conocidas como apéndices epiteloides. Acá lo tenemos. La mucosa con las criptas, la lámina propia, también podemos encontrar folículos linfoides, la submucosa, la capa muscular, tenemos la circular interna, la longitudinal externa que se condensa y forma las tenias, y finalmente los apéndices diploides. No es otra cosa que el tejido adiposo lo veamos observando. ¿Ya? ¿Qué función cumple? El colon, ya les dije, absorción fundamentalmente de agua. Tenemos otra tecla que estas células falciformes similar al intestino delgado, pero la diferencia es que no hay velocidad. Y acá tenemos ¿qué vendría a ser? Todo esto viene a ser la pared, por acá viene todo el intestino grueso. Esto ya es la muscular que vendría a ser la tenia del colon, perdón, esa condensación de la muscular externa, o la longitudinal externa. En el colon no hay otra cosa para ver ahí, es similar al intestino, son los delgados, solamente que algunas variaciones nada más. El apéndice cecal, algunos le dicen un mini colon, como una especie de colon chiquito, o mini colon, que viene a estar acá como una prolongación del ciego. ¿Se acuerdan que les comentaba? Tiene mayor cantidad de folículos linfoides, pero la función actual ya no tiene función como lo tenían en la antigüedad. La única función que tiene ahora es producir apendicitis. Y darle trabajo al cirujano, operamos apendicitis para poner todo. Bien, entonces, este viene a ser un corte transversal de la apéndice cecal. Como pueden ver, la mucosa es similar con estas cristas. La diferencia es que hay mayor cantidad de tejidos linfoides, linfocitos aquí alrededor de estas cristas, mayor cantidad de folículos linfoides. Tiene también la capa submucosa, igual a las capas circular interna, longitudinal externa, la capa serosa. Acá tenemos otro borde de la apéndice cecal, acá tenemos la luz. Y a veces es interesante estudiar el apéndice porque encontramos acá parásitos. Muchas veces dentro de nuestro trabajo cotidiano como patólogos encontramos algunos términos ahí, fundamentalmente parásitos. Y
Y el principal que encontramos ahí es el óxido. Y finalmente acabamos con la histología recto anal. Fíjense que la clase es un poco larga, bastante información regional también, pero finalmente tenemos la parte del recto y el anal. Cuando yo estudiaba esta parte me parecía un poco complicada, porque no entendía muy bien para qué servían estas estructuras, que son conocidas como las columnas las válvulas anales, las columnas senos anales y las famosas válvulas de Morgan, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué cosas tiene? Tiene el colon, ¿cierto? El colon descendente, viene el colon sigmoides y finalmente culmina en el recto a nivel de la inserción de este músculo, que es el músculo elevador del ano. Esta zona se le conoce como la línea rectilínea. Justo la zona en donde se inserta ese músculo elevador del ano. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, las dos capas que estaban acá del músculo, que formaban la circular interna y la longitudinal externa, aquí pierde esa orientación y solamente se va a continuar la circular interna, que no es otra cosa que en la región anal va a funcionar como el esfínter anal interno. Y acá lo dice, el esfínter anal interno como engrosamiento de la capa circular interna de la muscular. Y el esfínter anal externo viene cerrado por el músculo esquelético voluntario. Ese es como dice para el del ano. Porque uno siente la necesidad. ¿Qué pasaría si los dos músculos fueran lisos? El loco. ¿Por qué ustedes sienten la necesidad de integrar? Porque la materia fecal llega a esta zona que es inervada y simplemente relaja el esfínter anal interno. Lo relaja. Y esa distensión es la que lleva a ustedes a tener la sensación de poder defecar. Pero lo pueden controlar por medio del esfínter anal interno que es voluntario. Entonces ustedes dicen que bueno, así como me piden permiso para la ya, entonces ahí va. Y es lo que les permite poder resistir un poco más a la respiración. Ahora, por ejemplo, para la visión también sucede algo similar. Existe un esfínter que es más desarrollado en el varón que en la mujer. Es por eso que las incontinencias urinarias son más frecuentes en la mujer. Es más difícil que pueda aguantar la vida más tiempo que un varón. El varón tiene un esfínter más. En el varón existen dos esfínteres que permiten la retención de la orina. El varón puede decir, ya tengo ganas de visionar y puede aguantar 1 hora, 2 horas, hasta más tiempo. La mujer siente la necesidad de visionar, solamente puede aguantar un poquito la mano. Ya porque si se sigue distendiendo, ya no van a poder asistir y se van a visionar. Ahora bien, entonces tenemos estas glándulas, o perdón, estas columnas y senos que están presentes acá, y tenemos esa estructura muy pequeñita de acá conocida como la glándula mucosa anal, que cuando la materia fecal llega acá, es que
estimula esas glándulas y secretan una especie de moco para lubricar, ¿ya? Y para evitar pues, que también la defecación o la materia fecal, cuando existe el periodo de estreñimiento, hay una sobrealimentación de líquidos y la materia fecal es dura. Y si no existe esa lubricación puede lastimar, se puede rasgar acá. Bien, ahora tenemos estos plexos hemorroidales, como los que tenemos las venas que están acá y de esta sangre de esta zona. ¿Cuál es el plexo hemorroidal interno? Aquel que está por encima de este músculo, de los músculos de los esfínteres, anal, externo, y el plexo hemorroidal externo es el que está por debajo de los esfínteres. Acá tenemos lo que les decía. Cuando considera margen anal quirúrgico, margen anal histológico, o canal anal histológico, canal anal anatómico, margen anal, porque seguramente les van a preguntar. Entonces, lo que les decía, la línea dentada o línea pectínea, en el regreso, esa forma acá de indentación de las columnas, también se le llama línea dentada, ¿no? Porque parecen dientes. Pero también se le llama línea pectínea, porque acá se inserta el músculo elevador del ano. ¿Ya? Entonces, regreso. Acá se inserta el músculo elevador del ano. Está en la línea pectínea o línea dentada. El margen anal quirúrgico, para el cirujano, viene desde la porción del recto, ¿cierto? El recto, la zona de transición, la zona del ano y el margen. El canal anal histológico viene desde la zona de transición, desde donde están las columnas hacia abajo. El canal anal anatómico, desde donde ya hubo la transformación del epitelio, porque ya saben que hasta arriba es epitelio cilíndrico y el ano es epitelio escamoso, porque aquí finalmente sale hacia el perineo y todo eso es epitelio escamoso. Pero acá, esta porción es un epitelio escamoso aún sin queratina, no queratinizado, y a partir de acá ya empiezan a aparecer las glándulas anexas, los pelos, las glándulas apocrinas, ¿cierto? Y ya empieza la queratinización. Es una diferencia, ¿no? del marco anal con la porción interna del canal anal. Acá también para mencionarles la zona colorectal, la zona de transición, la zona escamosa, ¿cierto? Y este es el margen. Entonces, desde acá, desde la zona colorectal hacia abajo, es el canal quirúrgico. Desde acá, desde la zona de transición hacia abajo, canal histológico. Desde acá, ya el epitelio escamoso propiamente dicho, hacia abajo, viene a ser el canal anatómico, ¿cierto? Y por eso que ahí se pide el perianal, donde ya aparecen todos los anillos. Acá es el corte anatómico. De repente este paciente tuvo un cáncer, posiblemente, o haya sido una necrosis, por eso ya han sacado toda esta porción. Como ustedes pueden ver acá, esta viene a ser la zona colorectal, donde están las columnas, ¿cierto? La zona de transición, la zona del epitelio escamoso, y acá la zona del epitelio escamoso con las glándulas en la piel. Y acá lo podemos ver, la zona colorectal, ¿cierto? Acá vienen las columnas y por acá viene la transición, esto ya es el epitelio escamoso. Y acá, esto que señalan las flechitas son las glándulas anales. Ya saben que cuando llega la materia fecal aquí, termina su secreción para lubricar las heces. Este es un resumen del conducto anal, ya para hacer en su casa, tranquilos. Ya lo leen con calma, es lo mismo, es lo que les estoy diciendo, solo que está ahí escrito sobre los esfínteres, sobre las glándulas, el epitelio, aún no acabo, ¿por qué va? Ahora, esto nuevamente viene a ser la zona rectal, ¿cierto? Y acá viene a ser la zona de transformación y acá otra vez cambia ya el epitelio escamoso. Acá lo mismo, otro corte, ¿cierto? Acá, mire, acá está algo interesante. Acá ven la capa muscular, ¿cierto? Las dos capas musculares y luego se pierden y acá viene la inserción del elevador del ano, la línea pectínea. Ahí lo podemos ver aquí, ¿cierto? El esfínter anal interno, el músculo
para que vean la importancia clínica que tiene eso. Las famosas comorbilidades. Otra cosa es que la dilatación de sus precios se queda.